Título de la prédica para hoy: Nadie es bueno, sino solo Dios. Eso lo dijo Jesús y se lo dijo a la gente, a todos los que estaban ahí al lado. Y la versión de apoyo que voy a utilizar es Nueva Versión Internacional. Y seguimos allí en Marcos 10. Y entonces estaba el Señor ahí. ¿Se acuerda que ya estaba cerquita a Jerusalén? Y cuando Jesús ya estaba para irse, ¿para dónde? Pues para Jerusalén. Un hombre, fíjese que dice ya, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vamos a hacer un pare ahí. Entonces viene un hombre corriendo, no había estado en la multitud, seguramente se había enterado de Jesús y vino corriendo, o sea, sí lo andaba buscando y se postró delante de él y le dijo eso: tú eres un maestro y además eres un maestro bueno. Y enseguida le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es que la vida eterna en el Antiguo Testamento se menciona muy poquito. ¿Qué es la vida eterna y qué hay que hacer para la vida eterna? Por allá en Daniel está uno y en Isaías habla de la vida eterna. Muy poquitos libros del Antiguo Testamento hablan de eso, de la vida eterna. Y es que en los judíos, ellos, los fariseos que sí creían en la resurrección, creían que la resurrección era como le pasó a Lázaro. O sea, que Jesús lo resucitó aquí en la tierra y que seguían viviendo aquí en la tierra después de resucitados. Y eso, por eso usted nota que al pueblo judío, al pueblo israelita, ellos siguen pensando, inclusive hoy en día de esa manera, que su reacción en la vida eterna va a ser aquí en la tierra. Y con todo y sus posesiones y eso. Por eso es que usted al pueblo de Israel es un pueblo rico. En general, esa nación, esa nacionalidad, esa raza, los judíos, es raro ver a alguien mal, económicamente mal. Es más, dentro de la ley de Moisés dice que si ve a alguien de la raza judía que está mal, debe ayudarlo hasta 7 años, hasta que salga adelante en 7 años. Y a los 7 años perdonarle la deuda cuando el otro ya sale adelante y hace su plática. Entre ellos se ayudan mucho. Y ellos pensaban que la resurrección iba a tener eso, esa connotación de seguir con sus posesiones y todo eso. Por eso ese pueblo piensa mucho en ese tipo de abundancia. Y entonces él le pregunta aquí, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, él quería esa resurrección. ¿Qué debo hacer para eso? Entonces Jesús le contesta. Fíjese, Jesús coge un orden y ya le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le respondió Jesús, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y de ahí salió el título de la prédica. Nadie es bueno sino solo Dios. Se lo dijo Jesús. Ahora, Jesús sabía que él era parte de la Trinidad, pero en ese instante no está hablando como parte de la Trinidad, está hablando como hombre. Y él dice, el único que es bueno es el que está arriba en el cielo, Dios, nadie más es bueno. Él hace parte de esa Trinidad. Lo que le está dando a indicar al que tiene enfrente es, usted tiene enfrente al mismísimo Hijo de Dios, pero ni siquiera se da cuenta, porque lo único bueno que es bueno es Papito Dios. Y se lo va a dar a entender de la siguiente manera. Mire por el lado que lo va a orientar el Señor.
De nadie es bueno sino solo Dios. Y llega y le pregunta, así llega y le dice, tú ya sabes los mandamientos, le dice al hombre este. Y fíjese que los mandamientos que le va a nombrar a ese hombre que llegó ahí, no son mandamientos que tienen que ver con Dios. Le acaba de decir que Dios es bueno, pero de los 10 mandamientos no le va a nombrar los que tienen que ver con Dios. Le va a nombrar los que tienen que ver con el prójimo, para entender lo que significa ser bueno. Y este no se las iba a pillar, porque no le dijo, ¿se acuerda el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No harás vanos ídolos ni te inclinarás ante ellos. Santificarás su día. Los mandamientos, los 4 primeros son para Dios, no se los mencionó. Les mencionó fue los que tienen que ver con el prójimo, no los que tienen que ver con Dios. Pero sin embargo le había dicho, el único que es bueno es Dios. Y no le va a hablar de Dios. Le va a hablar es lo que a Dios le agrada con el prójimo. Y mire, le hablas de mandamientos, de los 10 le hablas de los del prójimo. Y le dice, ya sabes los mandamientos. Y no le empezó diciendo, amarás al Señor tu Dios. Mire, empieza diciéndoles, no mates. Y se acuerda que allá habíamos visto en el Sermón del Monte, cuando él dice no mates, dices que si tú tienes un enojo muy fuerte contra tu hermano, ya le sientes rencor, rabia, es como si lo estuvieras matando. Entonces le dice, no mates. Segundo, no cometas adulterio. O sea, no hay que ser infiel. No robes. No presentes falso testimonio. No digas algo malo de una persona. No digas cosas malas de las personas. Y peor si son mentiras. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Todos los que le mencionó tienen que ver es con el prójimo, no con Dios. Y se los mencionó. Entonces, dándole a entender que a Dios, que es bueno, lo que le gusta es esto. Y él le dice, maestro, le dijo el hombre, todo eso que usted acaba de decir, Jesús, yo lo he hecho desde que era joven, lo he cumplido. Yo ni he matado, ni he cometido adulterio, ni he robado, ni he presentado falsos testimonios, no he fraudado. Nada, he honrado a mi papá y a mi mamá. Todo eso yo lo he hecho. Es como si le estuviera diciendo a Jesús, entonces, ¿por qué me dice maestro bueno? Si Dios es el que es bueno y dice que todo esto lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es la razón por la que me está buscando? ¿Por qué vino corriendo a buscarme? Jesús lo miró con amor y le añadió, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces así tendrás tesoro en el suelo, en el cielo. Tesoro en el... Y luego ven y sígueme. Hijo, cuando le tocó la platica, porque era un hombre muy pudiente, y le tocó la platica y dijo, ¿y cómo así venda todo lo que tengo? Déselo a los pobres, ni siquiera déselo a los primos, a los tíos, a los familiares que estén mal. No, a los pobres. Y venga conmigo, sígame y ya, hagámosle, andemos. Ahí lo estaba midiéndole el aceite, probando. Muestra, a ver, mijo, ¿qué es lo que tanto? Él acaba de decir maestro bueno, y yo le he dicho, solo uno hay bueno que es Dios. Por ejemplo, él siendo Dios, Jesús siendo Dios, todos sabemos en la palabra que él dice que él siendo Dios, siendo rico, siendo todo el ser supremo, no escatimó el hacerse pobre, haciéndose hombre y humilde, y vino aquí a la tierra, dejando su posición de Dios para hacerse hombre como cualquiera de nosotros. Y se hizo pobre para hacernos a nosotros sus hijos ricos. Estaba mostrando eso y dijo, yo sí lo hice, yo dejé todo.
dejé el cielo, dejé a mi papá y vine aquí a la tierra de misión, hombre, y además vine y aquí en este instante estaba cerquita de ir a la cruz a morir en la cruz, y a morir allá y a ser flagelado y a que lo maltrataran hasta que muriera, después sepultado, pero también resucitó. Y entonces él está en este pasaje profundo, porque hacía un ratico, él había estado con los niños, ¿se acuerda? Con los niños, dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos, déjenlos aquí. Y les dijo a los discípulos, aprendan de estos niños, aprendan a confiar y a depender al 100% de Papito Dios. Fíjese, dos cosas, confiar en Dios y depender de Él en todo, al 100%. De toda la vida dependamos al 100% de Dios y confiemos en Él al 100%. Así les dijo, vuélvanse como niños. Así es el reino de los cielos. El que confía en Dios así como un niño. En cambio, el rico es lo contrario. El rico, su confianza no está puesta en Dios. Su confianza está puesta en las riquezas que él tiene y su dependencia en los recursos para hacer más plata. No sé qué tipo de negocios tendría este hombre. Entonces, era todo lo contrario. Este muchacho, este hombre representaba el otro extremo. A nosotros nos dice, vuélvanse como niños, dependan al 100% de Dios, no de nuestros recursos, de nuestros talentos, ni de las personas que están alrededor. Y confiemos 100% en Dios, porque solo Él es bueno. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel cuya confianza está en el Señor, dicen Números. Y vean, a quién lo está ratificando, porque Él nunca se contradice. La palabra de Dios nunca se contradice. Y aquí le está diciendo eso. Este hombre representaba el otro extremo de lo que es la enseñanza de Jesús. Por más que le dijera y viniera corriendo y le dijera, Señor, y se postrara a sus pies y se arrodillara y le dijera, cumplo los mandamientos. Esto no es de cumplir los mandamientos. Vean, ahí está claro. Él le dijo, cumplo con todo lo que dice. Y el Señor le dijo, es que no se trata de cumplir con todo lo que dicen los mandamientos. Se trata de que usted confíe en mi Padre al 100% y dependa de él. Y le voy a demostrar que usted no confía en mi Padre ni depende de él. Póngale atención, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y ahí sí venga y sigan. Yo que soy el Hijo de Dios hice eso. Dejé mi trono en el cielo y vine acá. Y soy el primero que doy ejemplos. Vaya y haga lo mismo. Entonces cuando va y le dice eso, al oír eso, el hombre se desanimó y se fue triste. Dijo, no, yo me tiro. Porque él tenía mucha riqueza. Mire lo que dice ahí. Porque tenía mucha riqueza. Porque su confianza estaba en sus riquezas, en los recursos de sus negocios. No podía depender al 100% de Dios. Dijo, se rajó. Jesús miró alrededor. Tan lindo, él tenía esa costumbre, miraba a toda la gente, muestra a ver aquí qué cara hacen todos, porque acuérdense que son judíos, todos los que están alrededor de él, y ellos esperaban que la resurrección uno tuviera posesiones, o le decía eso, no, pues que tener plata para nosotros es una costumbre, y eso está bien, además en la resurrección vamos a tener las posesiones. Imaginen a todos cómo mirarían a Jesús, incluyendo a los discípulos. Pero ¿cómo así? Entonces no se trata de tener la platica para cuando uno resucite volver a tener sus cositas, lo que no se pierda lo que ha hecho. Entonces Jesús miró alrededor, a todo el mundo trae qué cara están haciendo. Y entonces les dijo a sus discípulos, acuérdense que él se preocupaba por los 12. Pero bueno, el resto de la gente pues que no entienda, pero es que ustedes son los que van a fundar la iglesia. Y ustedes que son los que van a fundar la iglesia tienen que tenerlo bien clarito. No, el resto pues bueno, se entiende, pero es que ustedes han estado conmigo al detalle. Y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Claro, porque antesito les había explicado que para entrar al reino de Dios había que volverse como un niño.
pensar en esa manera, en no depender de sus recursos ni nada, como un niño. Papito, sí, él me dijo, no, mi papá es el que paga el gas, todo, yo confío en mi padre al 100%. Nada de riqueza, nada. Todo está en Dios. Y les dice que difícil es para los ricos, y eso es cierto. Para los ricos es difícil porque su confianza está en la plata, en los recursos que le generan el dinero, el trabajo, el negocio, no sé lo que le genera el dinero. Dice, eso es muy difícil. En la mente del ser humano cambiar ese concepto es muy difícil. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras. Uno preguntaría, ¿y cómo así? ¿Por qué se asombraron? Pues claro, porque es que la raza judía, el pueblo judío, esto es lo que le gustaba y le gusta hoy en día, tener bien, empresas, posesiones. No ve que ellos, por ejemplo, confían en todo el armamento que tienen y todas sus estrategias militares. Eso es ellos, no venga. Entonces los discípulos se asombraron de las palabras, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso usted también no es judío, Jesús? ¿O qué le pasa, hermano? Y mire cómo los trata. Hijos. Y mire ese amor a sus discípulos. Porque él sabe que le está enseñando. Les dice hijos. Así como debemos hacer nosotros los padres con nuestros hijos. Señales que no todo es plata. La plata llega por añadidura, pero no porque uno la persiga, sino que ella lo persigue a uno, que es distinto. Les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y ahí quedó esa anotación para esta explicación que acabo de dar. Es difícil entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay que confiar al 100% en Papito Dios y depender de él al 100%. O sea, que yo no dependo nada de mí. Ni un 1%, pastor, ni el 0.001. No, al 100% dependo de Dios. Y confío en el 100%. No puedo confiar en él el 99 y 1 en lo que yo haga, tampoco. Al 100%. Por eso es que es difícil entrar en el reino de Dios que es expresado en Jesús. No, al 100%. ¿Usted confía en él? Dice la palabra, desde el Antiguo Testamento, dice allá el Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él al 100% y él hará. Si tú confías en él, no. Porque si tú no confías en él, él no va a hacer nada. Pero si tú sí confías, sí, él hará. Y esto era lo que les estaba enseñando allá que venía desde Salmos. Eso. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le repitió Jesús. Verso 25. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y el ojo de una aguja no es la aguja que nosotros conocemos de coser. Es que aguja le llamaban a una puertica allá en el muro que permitía entrar al templo allá en Jerusalén, entrar a la parte de afuera del templo. Entonces, el camello no podía entrar ahí porque los animales no podían pisar suelo sagrado que era el templo. O sea, el territorio del templo, allá a las afueritas. Entonces, tenían que descargar ahí. Y por eso esa puerta era chiquita, para que los camellos no cupieran, porque si no eran tan descarados que estos por la pereza cogían y entraban al animal. Entonces les tocaba descargar al camello y entrar por esa puerta pequeña que llamaba una aguja, la mercancía, pero el camello no cabía. Entonces por eso le decía, mire, el camello por más mercancía que traiga y todo, no puede caber por el ojo de una aguja, no puede caber. Solo cabe eso, la mercancía. Así que no puede entrar un camello. Y les decía, es más fácil que un camello y todo eso pase por una puertica de esas, que entrar al reino de los cielos si uno no depende al 100% de Dios y confía en él al 100%. Eso era lo que le estaba enseñando. No se peguen de la plata. Ya les dije con lo de los niños. Piensen como ellos nunca piensan en plata, ni se preocupan por la plata. Todo se lo dejan a los papás, al 100%. Ellos están es para divertirse, vivir la vida. Eso es lo que llama la vida en abundancia, como un niño. Cuando usted ve un niño preocupado, ay, venga, ¿y cómo va a pagar? Eso ya lo vimos ayer. Y este hombre rico representaba el otro extremo, lo contrario.
Y él estaba diciendo, ojo discípulos, ustedes se me pierden también en el horizonte. El horizonte y la meta no es la plata, ni la plata es la que hace la felicidad. Y si este tipo de cosas las tuviéramos claras, no habría tanto evangelio de la prosperidad hoy en día. Hoy se volvió esto hasta un negocio. Hay una empresa ahí de televisión y hace eso, solo venga, siembren, siembren, den plata, den plata. Las iglesias grandes creen que teniendo plata estén, y no, siembra aquí plática que Dios le va a dar, y no, cuando esto es contrario a su palabra. Eso llega por añadidura, por añadidura. Yo, por ejemplo, había pensado en vender el carro, y el Señor me dijo, no, lo necesito para mi iglesia. Y el Señor, dos carros, me dijo, a ver, Ricardo, no has entendido, un carro es para ti y el otro es para la iglesia. Y así, Señor, ahora sí entendí. Dijo, eso, ahora cuando sean los cultos presenciales y todo, necesito los dos carros que vayan allá. Uno es de la iglesia y el otro sí es el tuyo. Ahora, si en cualquier momento necesitas utilizar el de la iglesia, no hay problema, porque yo necesito mandarte a mis negocios, a consejerías, a llevar mercados, a atender a mis ovejitas. Utilizas el de la iglesia, no hay problema. Ay, Señor. Me dijo, sí, tranquilo, deje los dos. Ah, bueno, está bien, yo hago caso. Yo no quería, pero él me dijo, no, no le voy a quitar, le voy a poner otro. Tenga ahí los dos. Ah, bueno, sí, señor, gracias. Y le hice caso. Y el culto pasado al presencial, allá estábamos con los dos carritos. Y efectivamente yo entendí lo que él me dijo. Me dijo, se dio cuenta porque eran necesarios. Porque pueden ir adelantando unas cosas, usted lleva unas cosas, otros llevan las personas, los equipos, bueno, muchas cosas. Eran necesarios los dos. Digo, gracias, Señor. Pero yo no me lo pedí. Yo antes estaba dispuesto a quitarme, yo no, tranquilo, no, yo no estoy diciendo que lo quite al revés, te lo voy a dar. O sea que a uno lo persigue, eso uno no necesita pedir. Y así pasa con el trabajo, con los sueños. Ya he hablado de muchas cosas, de los que han viajado a Estados Unidos, de los que Dios les ha dado. Uno ni le pide y él saque le da, porque uno sabe que la meta no es la plata, ni el horizonte está allá. No en eso, y eso se lo está enseñando a los discípulos. Dijo, ¿se da cuenta? En cambio, los ricos no, los ricos confían en lo que tienen. Y miren a este, apenas le dije, vaya y venda y déselo a los pobres. Uy, no, 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 no. Ah, bueno, ahí. Entonces les dice, ¿se da cuenta? Ahí está un ejemplo. Es gente que le tiene amor al dinero. Y cuando se le tiene amor al dinero es muy difícil. Esto es muy complicado. Y es muy complicado que me sigan, porque yo soy desprendido de la plata. Jesús era desprendido. Ah, tome, lo va a dar. No hay problema. A él eso lo hacía feliz. Y entonces les deja esa enseñanza, le dice, ¿se da cuenta? Porque solamente Dios es bueno. Y entonces les decía, no hay nadie, nadie es bueno, sino solamente Dios. Y entonces toma a los discípulos allí y les dice, y dice allí el versículo 26. Los discípulos entonces se asombraron aún más. Ay, ay, y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos pensaban todavía la manera antigua, que cumpliendo la ley se podían salvar. Y aquí Jesús les está diciendo, es que no es por cumplir los mandamientos. Miren, este hombre aquí en el lado izquierdo vimos que cumplía la ley. Él dijo, todos esos mandamientos cumplo, todos. Sin embargo, no se salva. ¿Sí lo ven clarito? Cumplía todos los mandamientos, pero no se salva por cumplir los mandamientos. Se salva es por creer y confiar en Dios. Y concretamente a través de Jesús. Entonces le está diciendo, de nada le sirve ser bien religioso y cumplir todos los mandamientos, porque esto no es por obras, no es porque usted cumpla todo eso, es por creer, por confiar, por depender de una persona que es de una Trinidad que se llama Dios. Cuando usted, por eso Él es solamente el que es bueno. Y cuando yo creo y confío plenamente en Él, le obedezco, obtengo la observación. Le digo, no es por la ley. Este hombre lo cumplía, pero no se salva. Entonces estos todavía tenían la duda.
Y entonces, ¿quién podrá salvar? No habían entendido que el camino lo tenían ahí enfrente, que no es la ley, sino es Jesús, la persona que tenían enfrente. Y mire, Jesús les dice, claro, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, porque los hombres podrán cumplir la ley, hacer todas esas obras. Y mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y está hablando de esta grandeza de Dios. Dios es posible en su infinito amor, entrega todo. Tanto que estaba enviando ahí enfrente de ellos a su propio hijo. No solamente dio sus riquezas, porque Él es el dueño del oro y de la plata, no solamente nos da toda la riqueza, nos dio a su hijo. Él dijo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia, cogió y lo mandó a morir por ti y por mí. Eso ya es mucho. No solamente dio todo, dio mucho más que cualquier hombre. Más que este que le pedía la riqueza, dijo, no, si es que yo entregué mucho más que la riqueza, entregué a mi hijo. Pero eso para Dios todo es posible porque en su infinito amor entrega todo. Dios lo entregó todo, papito Dios lo entregó todo. 28, verso 28 dice el Señor, ¿qué de nosotros? Que no, aquí le habla Pedro, le dice, ¿y qué de nosotros? Que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, le dijo el Pedro. Fíjense que dice, y comenzó a reclamarle, ¿cómo así? Se da cuenta que para ellos la plata era importante también. Nosotros hemos dejado todo, todo, por seguirlo a usted, Señor Jesús, y entonces que nosotros tampoco nos vamos a salvar. Y el Señor le contesta, les aseguro, le respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio, y ya le está hablando de las buenas nuevas que es él, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, es decir, propiedades, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, que recibirá más 100 veces, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y eso es cierto. Cuando uno está en los caminos del Señor, por ejemplo, nosotros en la iglesia, ahora tenemos más hermanos. Yo solo tenía uno aquí. Ahora tengo un montón de hermanos en la iglesia. Y a muchas veo, aparte de mi mamá, muchas son ejemplo para mí como madres. Por ejemplo, doña Anita, la abuelita de Blanquita, la mamá de doña Blanca que murió. Ella era como una madre también para mí. Hijos, y entonces aquí hay muchos que me parecen así, me recuerdan a mis hijos. Y terrenos, y eso es cierto, y le da uno más plata y le da uno más cosas. Aunque con persecuciones, claro, a nosotros nos van a perseguir. Es más, empiezan a perseguirnos por la casa. Los propios familiares nos persiguen. Pero tranquilos, si les dice él. Y en la edad venidera, la vida eterna. O sea, en la segunda venida de él, el reino milenial y la vida eterna en el cielo. Todo ahí. Vamos a recibir todo eso. Usted no se afane. Vamos a recibir todo eso. Usted tranquilo. Va a recibir muchísimo más. Pero muchos, y aquí está la clave, de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y este versículo, acuérdate que le está hablando a judíos y a los 12 discípulos que eran judíos. Y le está diciendo, aquí es lo siguiente. Y él le dice, mire, pero muchos de los primeros que son ustedes, el pueblo judío, el pueblo Israel, va a ser el último en creer en Jesús. Y eso es cierto. Van a creer a ellos hasta que llegue la gran tribulación, van a creer en Jesús. Pero los últimos, que es la iglesia, o sea, los que iban a fundar esto, la iglesia, y en este caso usted y yo, que no somos judíos, fuimos después de ellos, porque nosotros no conocimos a Jesús, esto sí, pero todas las demás naciones del mundo que hemos entregado nuestra vida a Jesús, vamos a ser los primeros en ser arrebatados, vamos a ser los primeros en ser raptados, llevados como iglesia al cielo.
a disfrutar de esa vida eterna. Y dice, increíble, esto estaba destinado y planeado para que los primeros fueran los israelitas, pero como ellos rechazaron a Jesús y lo crucificaron, entonces resulta que ahora nosotros, la iglesia cristiana que no es judía, que sí somos creyentes, vamos a ser los primeros en entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que le está diciendo. Si vio que los últimos seremos los primeros, y ellos que fueron los primeros serán los últimos. Hasta la gran tribulación en la segunda venida del Señor, allá se van a decir, ¡ay, si era verdad, existían! Ahora sí pueden entrar, porque el único camino es no va a haber otro. El único camino soy yo, a través mío nada más. Y ahí lo tenían enfrente. Y para ellos digerir todo esto era complicado, pero para ti y para mí no. Así que somos unos aventajados, más que los discípulos. Y por eso debemos darle gracias a Dios con un fuerte